Aquí tenemos el mapa mental de Todo por Katrina, del caso Todo por Katrina. Y pues como en el punto central, el tema central, puse la empresa multinacional porque considero que el problema está en su funcionamiento, en su logística, más que en el que haya habido un huracán. El huracán simplemente es como para poner un ejemplo de lo que puede pasar por una mala organización. Entonces, para empezar, empezamos aquí por logística. Entonces tenemos en logística que se hace el tráfico y distribución, se hace el manejo de inventario, tanto local como externo, también los suministros e inventarios, control de existencias, y también Carlitos pues es el que maneja los planes de compra. Entonces vámonos por este lado aquí, primero pues por el tráfico y distribución. Una vez ya están los planes de compra hechos, se tienen en cuenta los requerimientos del cliente, se hace la rectificación de órdenes como lo hizo Carlitos antes de irse a vacaciones, se autoriza el envío a los clientes. Entonces se programan los despachos y es aquí cuando se tiene en cuenta la mercancía que entró y que va a salir. Se hace una revisión de los suministros inventarios, revisión del Purate y entonces ya está listo pues para el tráfico y distribución, donde también está María del Mar, que se encarga del manejo de inventario y también del producto en tránsito. Para este producto en tránsito se necesitan las rutas, pues los itinerarios, fechas, todo eso, las rutas de transbordo, llegadas. Para esto también están los puertos, los cuales vemos en el caso que siempre cuentan con los mismos puertos y que son muy cercanos. Entonces, por ejemplo, cuando pasó Katrina, por su cercanía afectó eso porque como eran en la misma zona, no tenían puertos alternos. En esos puertos hacen los embarques de la materia prima y también, también hay rutas alternas. Y un factor que me pareció importante es que el estado climático no se tiene en cuenta y pues ellos tienen una operación marítima y deben tener en cuenta esos factores, ya que pues su medio de transporte de mercancías por el mar y esto les puede perjudicar los tiempos de entrega. Como ellos tienen pues la cadena de abastecimiento es basada en el Purate, se necesitan bodegas para almacenarlas, bodegas ya sea dentro de la planta del cliente, dentro de la empresa multinacional o también en los diferentes puertos a donde va a llegar pues el transbordo de mercancía. Este almacenamiento de materia prima se hacen unos isotanques, pues porque son productos químicos que tienen que ser almacenados solo ahí. Entonces para esto hay unas empresas de transportes que pues se encargan de llevarlas. Bueno, también hay que tener más informes detallados para la hora como de que Carlitos pida un permiso. Por ejemplo, aquí vemos que esta línea de informes detallados nos lleva al control de la gerencia, pues ahorita vamos a seguir explicando. Sigamos aquí por logística. Entonces también él hace una llamada, por ejemplo, a la planta de Estados Unidos, pues para rectificar las órdenes, rectificar los inventarios y así pues garantizar los envíos. Bueno, aquí ya tenemos algunos de cómo funciona la logística. Ahorita vamos a empezar a ver el aspecto de los clientes, a ver cómo se empiezan a conectar entre ellos. Entonces los clientes en este caso principalmente son abastecidos de Purate como materia prima para el blanqueamiento de sus hojas. Y hay un contrato de exclusividad de abastecimiento y este pues es un problema porque el incumplimiento no les garantizaría, pues los llevaría a problemas. Entonces este Purate se usa para la producción del producto terminado del cliente y también ellos deben de garantizar que el cliente tenga la suficiencia de materia prima y así al cumplir la exclusividad de abastecimiento y con la suficiencia de materia prima se evidenciará la calidad y el compromiso de la empresa, al igual que con las entregas a tiempos. En caso tal que no haya un cumplimiento de esta cláusula, va a haber un cobro al proveedor, que en este caso es una empresa multinacional, porque por las ventas que ellos tengan perdidas, va a haber pues una pérdida, pues se la van a cobrar a la empresa multinacional. También aquí todo eso de la calidad en compromiso pues nos da a entenderlo como envíos eficientes. Bueno, sigamos acá, también hay los clientes internos, pues que en este caso tendríamos a Carlito, María del Mar, Viviana, a ellos, pues que son también los que están recibiendo como su proceso de operación, uno de otro recibe, y es importante que se recopile la información, entonces para eso existe la gerencia. Entonces, en este caso tenemos al gerente, que la gerencia principalmente es el que organiza como la estructura de la empresa, también es la autoridad y el control.
En la parte de autoridad, el gerente, el doctor Chávez, debe garantizar el cumplimiento del rol de, por ejemplo, de Carlitos, de María del Mar, de Viviana, de todos sus operarios en planta, y para eso es importante los canales de comunicación. Por ejemplo, cuando Carlitos se quería ir, él le informó, sin embargo, el gerente como que no confirma información, no prioriza otras cosas, le falta como ver las interrelaciones internas, a ver en qué puede afectar que no esté Carlitos, para evaluar eso y para hacer como un canal de comunicación en verdad más efectivo. Cuando ocurre lo de Katrina, ahorita hablamos de eso, vamos a primero explicar cómo las funciones. Entonces, bueno, delega funciones también y también es el liderazgo. En esta parte de factores externos están los personales, que es que Carlitos considera pues que por su relación con Julianita y pues se merece un descanso por la carga mental, entonces se va a vacaciones porque pues dice que ya está, pues ya ha tenido por su responsabilidad de logística, lo lleva a una carga mental y entonces esto en sus vacaciones tiene una desatención laboral, lo llaman 35 veces y nada. ¿Y qué pasa? Esa presión de irse a vacaciones por Julianita, la presión de esa carga mental y todo lo llevan a que esté desinformado del entorno, lo cual deja pendientes. Él llega y él revisa los inventarios, las órdenes de compra y todo, pues para que la idea es quedar sin pendientes y pues para el mantener su ascenso. Sin embargo, al delegar estas funciones está pues a una persona que de pronto no está muy especializada en manejar situaciones como lo fue el huracán. Supuestamente los inventarios están al día, él lo comprueba y se va de vacaciones. Entonces, bueno, ahorita vamos a llegar como al factor externo que ocasionó pues este problema, que evidenció el problema logístico en la empresa, porque pues no quiere decir que Katrina vaya, o sea, listo, Katrina les ocasionó problemas, pero sin embargo, si la empresa hubiera tenido una organización mejor, esto no hubiera sido tan grave, hubieran tenido plan B, las cosas hubieran sido mejor. Entonces, por lo menos aquí en Katrina, ocasionó inundaciones, ciudades afectadas, damnificados, y entonces, como pues pasó todo esto, el gobierno de Estados Unidos destinó todas las ayudas humanitarias, pues todas como las empresas de transporte. Entonces, por ejemplo, también hay inundaciones, mire, aquí se van a inundaciones de bodegas. Las empresas de transporte son destinadas a las ayudas humanitarias. Y entonces todo esto, un efecto natural, pues también inundó New Orleans, fue el principal lugar afectado y sabíamos que ahí era el lugar de zarpe que se había dicho pues inicialmente. Entonces, todo esto, pues estas inundaciones, la restricción de operaciones marítimas, pues aprobada por el gobierno de Estados Unidos, para garantizar la seguridad de su población y además pues puso en alerta máxima eso, llevó a que haya un bloqueo de transporte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es necesario un desvío de mercancías y tomar rutas alternas, y también va a afectar los embarques pues de materia prima por no haber tenido en cuenta el estado climático antes. Entonces, bueno, aquí seguimos y también por otro lado tenemos que Katrina pues es una de las consecuencias del calentamiento global, pues la contaminación que ya sabemos que afecta al medio ambiente, que también los recursos los contamina, no hay disponibilidad como antes y pues esto va a afectar a la industria. ¿Y qué va a pasar con la industria con estos eventos? Pues que van a tener pérdidas económicas y además unos sobrecostos como lo tuvo la empresa multinacional al tener que realizar, pues al tener que conseguir otros proveedores y todo eso en verdad fue una pérdida que hubieran podido evitar. ¿Qué pasa con esto? Que no están teniendo en cuenta las prioridades de la empresa y están teniendo un enfoque muy dentro de su burbuja empresarial, pero no están teniendo en cuenta el calentamiento global, la escasez de los recursos, la contaminación, que son cambios naturales que se evidencian día a día, y en vez de tener acciones preventivas, porque pues en verdad no las están teniendo, pues lo que hacen es tener acciones reactivas, acciones correctivas. Entonces yo aquí por lo menos puse que el papel de la industria, pues en este caso la empresa multinacional, sería muy importante para manejar estas situaciones al implementar una ingeniería ambiental y que reducieran el pensamiento a corto plazo, porque no pueden actuar siempre como me pidieron, que como para satisfacer al cliente o a cumplir su contrato de exclusividad, pero no ver más allá, no ver qué está pasando en su entorno, ni hallar relaciones. Falta también inversión en esos casos de calentamiento global, el contacto externo, lo que decíamos, estar más atentos de su entorno. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa algo, pues un huracán así como Katrina?
se evidencia que hay falencias para conservar la estabilidad empresarial. Entonces, esta estabilidad empresarial, en verdad, doctor Chávez dice, ya quiere una solución al problema con un carácter muy reactivo, porque está en juego la estabilidad empresarial. Entonces, bueno, Carlitos Alfejinal dice que él jamás pensó que se pusiera en riesgo la cadena de abastecimiento por un huracán, pero pues en verdad sí fue así. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver las soluciones que aplicaron. Entonces, cuando se ven en problemas de estabilidad empresarial y ese riesgo en la cadena de abastecimiento, ahí es que hay una reunión y todo eso. Entonces en esa supervisión del proceso, la gerencia ordena unas acciones correctivas que tenemos aquí, de lo cual sale un plan de acción. Esas acciones correctivas llevan a que haya un ahorro de inventario, a que también conseguir más proveedores. Entonces, con el ahorro de inventarios es necesario pues que la gerencia, Héctor de Jesús, que es como el gerente principal, se comunique con el cliente, que lo tenemos en esta rama aquí. Entonces, que le comunique la crítica situación de la entrega a tiempo de los pedidos, pues de la cláusula. Y además también Carlitos a partir de ese momento de empezar a hacer un seguimiento continuo al proceso y a conseguir más proveedores. Entonces, en el caso de los proveedores, hay que llegar a tratos y acuerdos con ellos. Y entonces ahorita vamos a explicar qué pasó con los proveedores en este caso. Aquí tenemos a los proveedores que están como que los encargados del abastecimiento de la materia prima. Y entonces aquí tenemos que ellos consiguieron a Brasil y a Suecia. Entonces, en verdad, en Suecia sí había un stock de Puraté suficiente, pero había un problema, que el tiempo que tuvieran de tránsito era mayor al tiempo de cobertura de inventario, porque ellos les quedaban como 39 días de inventario, pero pues no podían esperar tanto a que la carga de Suecia llegara. Entonces, en cambio, en Brasil era la mejor opción, como de Cartagena, Buenaventura y Santos. O sea, Santos, Cartagena y Cartagena, Buenaventura era la mejor ruta. Entonces, como no era la mejor opción de ruta, pues hace la orden de compra teniéndolo como plan B. Entonces, a partir de, pues hay unos sobrecostos de transporte, obviamente, y además, como no hay disponibilidad de isotanques, se tienen que enviar en los contenedores convencionales de IBC. Entonces, para conservar esto, ahora sí lo van a conservar como un plan B. Entonces, esto es una acción correctiva que se hace, tener un plan B de abastecimiento de materia prima. Entonces, el contacto se debe conservar. Los efectos que va a tener el haber conseguido Brasil, la empresa multinacional va a salir de la crisis, y para eso será necesario hacer un seguimiento continuo. También van a tener más proveedores y también tomarán la decisión ya pues con futuro tener isotanques de backup, que obviamente les va a costar una plata además, pero es una inversión, porque es mucho de lo que se van a ahorrar en caso de que vuelvan a ocurrir algo así. Se va a dar la sostenibilidad de la empresa teniendo en cuenta esos factores, y también hay que tener en cuenta el descuido con el entorno. Eso se debe corregir. Van a haber ahorros a largo plazo, y también todo esto es necesario que mantengan informados, ya sean con las noticias. Y también otro factor que se logra es que los clientes reduzcan el consumo promedio de Puraté, y así dar es para que se entregue y llegan a un trato y acuerdos. Esto se debe buscar, y también antes de los contratos se debe buscar que en caso de emergencia haya una cláusula que le dé una espera legal a la empresa para cumplir. Al final se logra cumplir el contrato y no se le da cabida a la competencia. Y ya bueno, aquí tenemos finalmente el mapa mental, cómo interactúan las diferentes relaciones entre sí, cómo no tener en cuenta los factores externos como los cambios climáticos pueden afectarnos en nuestra empresa. Entonces aquí cobra la gran importancia que es la industria la que debe tomar iniciativas hoy en día y hacer inversiones para cambiar estos problemas de calentamiento global, porque nos vamos a ver afectados económicamente y con nuestros recursos.